Aleluya. Los adolescentes, los jóvenes, los niños. Ahora veo a alguien cargando. Eso es todo. ¿Sabe? ¿Está aprendido? Bien. Me da gusto verlos a todos. Saber que Dios es bueno y que está con nosotros. Y sí se acuerdan lo que dije el viernes, ¿verdad? A ver, ¿qué comenté el viernes? Y les dije, no se les olvide. ¿Qué dije? Bueno, yo dije que todo este mes... Va a predicar el Evangelio. Ah, sí, desde el Evangelio, pero íbamos a hablar de salvación, pero íbamos a hacer algo. Si usted tiene cualquier red que usted tenga, comparta esta predicación y las de este mes. Y para acabar, nos predicaron el viernes, estuvo nuestro hermano Francisco, y nos hablaba de algo, fíjense, 3 tipos de personas en la iglesia. Y usted y yo somos de un tipo de personas. ¿Cuántos se acuerdan de qué nos habló? A ver. De un natural, espiritual y carnal. 3 tipos de personas. Pero usted y yo somos de los espirituales. Así es que no le tenemos miedo, no tenemos pena a que digan en las redes, ¡ay, míralo! Y era cristiano. Hubo una actividad acá en un salón y estuvimos ahí. Y dice, ¿es cristiano? Y se sorprendió, ¿no? Porque era un estudiante de la universidad y la verdad, pero usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Así es que yo quiero, miren, yo creo que este mes completo, voy a hablarte sobre un tema en específico. ¿Cuántos saben de las ciudades de refugio que habla la Biblia? ¿Sabían ustedes que la Biblia habla de ciudades de refugio? ¿No? Bueno, si no sabías, lo vas a ver. Y hoy quiero empezar hablándote de las ciudades. Posiblemente el domingo que viene quiero hablarte del significado de cada ciudad, porque cada nombre de la ciudad tiene un significado. Y posiblemente la otra semana te voy a hablar de otra cosa más de las ciudades. Pero voy a empezar. Vamos al libro de Números. Números está entre Génesis y Apocalipsis, ¿sale? No, es el 3er libro de la Biblia, es 4º libro de la Biblia. Es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, 4º libro de la Biblia. Compartan por ahí Biblia. Números, capítulo 35. Capítulo 35, amén. Y vamos a darle lectura, versículos del 9 al versículo 16. Dice la palabra del Señor así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán,
las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Amén. En el pueblo de Israel había 6 ciudades. Dice la palabra que eran 6 ciudades que Dios había estipulado, que Dios había escogido para que todo aquel que matase a alguien, ¿qué hiciera? Corriera a esa ciudad. Bueno, no es para que cualquiera matara. Dice, porque, por ejemplo, vamos a ver un poquito más atrás para que usted pueda entenderle lo que quiero decirle. 35, ahí mismo, versículo 6. De las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allí. Y además de estas, daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas, uno dará de su ciudad a los levitas según la posesión que heredare. Ahora, miren, las ciudades tenían ciertas características. Eran ciudades en un lugar visible. El camino a esa ciudad debería de estar limpio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por accidente, yo le pegaba a una persona. Más adelante vamos a ver algunas cosas. ¿Por qué? Por ejemplo, yo estoy cortando leña y el hacha se sale del palo, porque es lo que suceder, se sale del palo y le pego a una persona y se muere. Si yo maté a esa persona, los familiares de esa persona podían también matarme a mí. Entonces, si yo lo mataba, lo que yo tenía que hacer es salir corriendo y ir a esa ciudad de refugio. Por eso es que el lugar, el camino hacia esa ciudad, por todos lados, debería de ser un camino limpio. En un camino donde hay obstáculos, no es tan fácil llegar a esa ciudad. Pero el camino tenía que ser limpio. Hoy en nuestro tiempo, también tenemos a alguien que es nuestro enemigo. Y ¿sabes qué? El enemigo por excelencia de nosotros, desafortunadamente, se llama Satanás, se llama diablo. Y dice que cuando yo llegara a esa ciudad y entrara a esa ciudad, el enemigo ya no me podía hacer nada. O sea, el familiar de la persona que yo maté no me podía hacer nada hasta que fuéramos a un juicio. En ese juicio se me iba a juzgar que había sido por accidente. Entonces yo no moría. Yo tenía que vivir en esa ciudad hasta un determinado tiempo. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que el sumo sacerdote muriera. Imagínense, salgo corriendo, pero el sumo sacerdote está joven. ¿Cuánto tiempo tenía yo que estar allá? Hasta que muriera o que yo muriera yo. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Porque si yo salía de la ciudad, del territorio de la ciudad, y entonces aquel enemigo podía matarme. Por eso es que yo tenía que estar en esa ciudad. Pero dijimos, para llegar a esa ciudad tenía que estar ¿cómo? El camino limpio. En un lugar visible. Te voy a decir, para nuestro tiempo hoy está lo mismo. ¿Sabes qué? La gente está mal. La gente tiene problemas. La gente también debe situaciones. ¿Sabes qué? Hay gente que ha dicho, uy, ya Dios no me va a perdonar. Es porque mi vida que yo llevo, por lo que yo he hecho, por lo que yo he vivido. Pero yo te voy a decir,
la ciudad de refugio era para toda persona. Era para el pueblo de Israel, pero era también para los que no eran del pueblo de Israel. Era para todos aquellos que vivieran ahí. Entonces, el camino tenía que estar limpio. Hoy, ¿sabes qué? Hoy la ciudad de refugio es el lugar donde tú vives. Pero, para su vida. Pero, supongamos que yo vivo en una colonia. Bueno, sí vivo en una colonia, ¿verdad? Pero no aquí en el templo. Pensamos que vivo en otro lado. Que yo vivo en una colonia. Y en esa colonia, a mi alrededor, hay gente que roba. Hay gente que se droga. Hay gente que se emborracha. Hay gente maldiciente. Hay gente de toda clase. Pero ellos necesitan conocer de Dios. Pero yo vivo ahí. Pero yo, hijo de Dios, conocedor de la palabra, ando de chismoso. Pero yo, hijo de Dios, todavía me oyen que se me salen las víboras y las serpientes y las cucarachas de la boca. Pero yo, como hijo de Dios, cuando yo veo pasar a una muchacha, todavía le hago así. Pero yo, como hijo de Dios, ¿quién creen ustedes que se va a acercar conmigo para que yo le diga lo que Dios tiene para él? ¿Está el camino limpio? No está limpio, porque yo mismo estoy siendo un obstáculo para que ellos no conozcan de Dios. Yo mismo estoy siendo un obstáculo para que ellos no vengan al conocimiento, no puedan entrar a la ciudad de refugio. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que el diablo anda como león. ¿Qué cosa anda haciendo? Buscando obstáculos, porque el camino está sucio, porque el camino no está libre para que él pueda entrar. Pero si vivo en esa colonia y la gente me ve y ¿sabes qué? Dicen allá afuera, no tiene cola que le pisen. Dicen, es una persona respetable, es una persona responsable, es una persona que nunca lo vemos que se ande peleando con el vecino, no apedrea las gallinas, no hace nada con los vecinos. Es una persona quién sabe qué tiene, pero algo tiene y yo voy a ver. Entonces es la gente la que va a venir, te va a preguntar, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué hay? Entonces tú puedes decirle lo que dice la palabra. Pero ¿sabes qué? Tiene que ser un camino, como dijimos, limpio. Había 6 ciudades. El pueblo de Israel estaba dividido. Fíjense, el pueblo de Israel estaba dividido por un río. Acuérdense, bueno, no sé si ya lo leyeron, pero les voy a decir, cuando iban llegando a la ciudad, a la tierra que les había prometido, 2 ciudades y media, dos tribus y media decidieron quedarse de este lado del río. Las otras 7 tribus y media, las otras tribus, se fueron del otro lado. Por eso es que el pueblo estaba dividido, la nación estaba dividida, había de un lado del río y del otro lado del río. Entonces, lo que Dios mandó es que se fueran 3 ciudades de este lado y 3 ciudades del otro. ¿Para qué? Para que se les facilitara el poder llegar a la ciudad cuando alguien hubiese cometido una falla. Entonces, había 3 ciudades. Ahora, estas ciudades estaban para proteger al homicida. Donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. El homicida tenía que darse prisa. Si se tardaba,
podía morir. El homicida, ya dijimos, sí, por accidente, ya fuera con el cabo, ya fuera con el hacha, ya fuera que están trabajando. Pasó algo hace años con un hermano, aquí en la casa. Me vinieron a ayudar, puros chamacos. Estaban chamacos en ese tiempo. Me vinieron a ayudar, estábamos haciendo un pozo. Y estábamos rascando, yo estaba adentro del pozo estaba rascando. Y pues chamacos, todos arriba alrededor y jugando y platicando. Y se para uno de ellos y había un bloc. Se para en la orilla del bloc y ¿qué creen que pasó? Se va al pozo y me cae a mí. Y no, pues todos se preocuparon. Ahora, ¿lo hizo a propósito? No, fue algo, un accidente. Ese era un accidente en el que si la persona que, por ejemplo, en ese caso, yo hubiera muerto, dice que tenía un lugar de refugio, si hubiéramos estado en el pueblo de Israel. Entonces, puede ser, dice la Biblia, dice que si mataba a alguien con una piedra, pero una piedra, no que la agarrara y se la aventara, no, sino que por descuido, por alguna causa, se le caía de las manos. Entonces, cualquier situación de esas, el homicida tenía que correr a esa ciudad de refugio. Ahora, hoy es la misma situación. Hoy está la misma situación. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Sabes? No debería de tardarse, como hoy. ¿Sabes qué? Si la gente supiera la condición en la que está viviendo, si la gente pudiera entender que el día de salvación, ¿cuándo es? ¿Sabes qué dijo Faraón? ¿Qué dijo Faraón? ¿Alguien sabe? Faraón dijo, mañana. Dice que tenía lleno de ranas en todos lados, estaba lleno de ranas toda la nación, aún en el palacio, aún en el comedor donde estaban. Y le dijo Moisés, ¿cuándo quieres que quite yo las ranas? ¿Y cuándo dijo él? Mañana. O sea que todavía quería dormir con las ranas. El pecador no puede seguir durmiendo con su pecado. El pecador tiene que alcanzar la salvación hoy. La salvación es para ahora. Entonces, por eso dice el texto que estamos leyendo, que la oportunidad está presente, la oportunidad es hoy. Por eso está diciendo el texto que leímos, 2 de Corintios capítulo 6, en el versículo 2, nos está diciendo de la siguiente manera. Fíjese, por ejemplo, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Ahora, hoy. Hoy es la oportunidad que Dios nos da para poder ser libres. Pero ¿sabes qué? La decisión no es de todos. La decisión es personal. Es personal. Ahora, hoy te proteges del vengador. Mira, volvemos a Números capítulo 35, versículo 12. Números 35, 12. ¿La tenemos? A ver, ¿cómo dice? Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Entonces el homicida podía correr a esa ciudad y protegerse. Hoy te proteges del vengador. El vengador tenía toda la autoridad, fíjate. El vengador tenía toda la autoridad para poder matar al que había matado a su familiar. Tenía toda la autoridad. Pero
cuando llegaba a esa ciudad, él se protegía del enemigo. Él tenía la autoridad. Ahora, hoy, la ley, ¿sabes qué? No nos justifica. Hoy tú y yo también hemos hecho algo malo. Así como el homicida corría al refugio, tú y yo necesitamos correr al refugio. Romanos 3:23, ¿qué dice? Romanos 3:23. Tú y yo hemos corrido a la protección de la ciudad de refugio. Aquellos que están afuera, que no conocen a Dios, pueden también correr a la ciudad de refugio. En Romanos 3:20, ¿qué dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley. ¿Sabes qué? Hay gente que dice, yo no necesito ir a un templo. Yo no necesito nada de Dios, porque yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Yo, si alguien viene a pedirme ayuda, yo le doy ayuda. Si alguien necesita algo, yo estoy ahí. ¿Sabes qué? Yo no me peleo con nadie. Yo estoy viviendo en paz. Yo no necesito de Dios. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Dice que la ley no te justifica. La ley te hace ver tu pecado. Si tú no sabías de la ley, ¿sabes qué quiero decirte? Que la ley te enseña la clase de pecado que tú tienes. Entonces, tú y yo necesitamos el refugio. Tú y yo necesitamos estar en esa ciudad, como también aquella gente que lo necesita, y tú para ellos eres como una ciudad. Ahora, las ciudades estaban bien distribuidas, bien distribuidas. Números 35:14, fíjense. Números 35:14. También la voz de ley prudentemente a Dios, capitán de la guardia del rey que había salido para matar. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra. Distribución de las ciudades. Estas ciudades estaban al alcance de todos. Fíjense, estaban al alcance de todos. ¿Quién es el que puede? Ahora yo te voy a decir, ¿quién es el que puede acercarse a Dios? Todos. Por eso es que dice la palabra en Proverbios capítulo 1. Ahora vamos a ver qué dice. Proverbios capítulo 1, versículos 20 al 21. Acuérdense, no se pierdan números porque regresamos a números, ¿sale? Proverbios capítulo 1, versículos 20 y 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad de justificación. ¿Dónde clama la sabiduría? En las calles. Fíjense, en otras palabras, la sabiduría clama en todas partes. Dice, clama en las calles, clama en las ciudades, clama en las puertas, clama en donde quiera, está clamando a la sabiduría. ¿Sabes qué? La sabiduría es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la palabra está clamando en todas partes. Por eso es que las ciudades estaban distribuidas estratégicamente. Estaban al alcance de todos. Se ubicaban en lugares visibles. ¿Sabes qué? Juan lo dijo públicamente. Juan lo dijo públicamente de esta manera. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan estaba bautizando en el río y dice que vio venir a Jesús y él dijo esta palabra. A ver, ¿qué dice Juan 1, 29? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que quita el pecado del mundo? Cordero de Dios. Dios que quita
¿Qué cosa quita? Ahora miren, el problema no es que Él quite el pecado del mundo, el problema es que la gente no quiere que Dios le quite su pecado. Dicen que en una ocasión estaba un hombre, en la calle y le andaban hablando de Dios. Vino otra persona y le dijo, oye, ¿sabes? Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere cambiarte, Dios quiere que tú seas una persona tocada por el Señor. ¿Sabes una cosa? Tú y yo necesitamos confiar en el Padre. Ahora, si vienes a Él, Él te salva, no importando tu condición. No importando tu condición. Él no te está diciendo, ay, ¿cómo te portaste ahora? ¿Cómo vives? A ver, ¿has hecho esto? ¿Has hecho aquello? No. ¿Sabes qué? El más vil de todos los pecadores, Dios puede alcanzarlo. Amén. Números 15:15. Digo 35:15, perdón. Números 35:15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que diere de muerte a otro sin intención. Amén. Entonces dice que esas ciudades iban a ser ciudades de refugio ¿para quién? ¿Y para quién más? El extranjero. ¿Y para quién más? O sea, que las ciudades de refugio iban a estar abiertas para todos. Para todos. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte que también hay un espacio para tu vida. Hay un espacio para nuestra vida. Hay un espacio para la gente de allá afuera que no quiere conocer de Dios. ¿Sabes? La Biblia dice en Isaías capítulo 59, versículo 1. Se ha grabado su oído para oír. Fíjense, la mano de Dios no se ha, o sea que todavía sigue Dios con la mano extendida para salvar. ¿Sabes? La gente tiene un concepto de Dios. ¿Cómo se imaginan a Dios? ¿Cómo lo han pintado? ¿Sabes cómo pintan a Dios Padre? Como un viejito, todo barbón, sentado en una silla, y ahí está. No, ese no es Dios, porque mi Dios sigue oyendo bien.
Sigue extendiendo la mano para bendecir. Sigue extendiendo la mano para ayudar. Pero dice el versículo 2, ¿qué dice? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros y vosotros para no oír. Pero, o sea, que Dios sigue extendiendo la mano, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados han puesto un muro, han puesto una división. ¿Para qué? Para que no oigas la voz de Dios, para que no recibas la bendición que Dios te está ofreciendo. ¿Sabes qué? Por eso es necesario que tú y yo dejemos todo eso y vengamos a la presencia de Dios. Dios nos está esperando. Dice San Juan capítulo 7, versículo 37. A ver, ¿qué dice? San Juan 7. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice que del agua que yo le daré, dice el versículo 38. ¿Qué dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso dijo. ¿Y sabes qué? Tú y yo podemos venir al Señor. La gente de allá afuera puede venir al Señor. ¿Sabes cuándo? Cuando la ciudad de refugio, que es tu hogar, cuando la ciudad de refugio, que es tu familia, cuando la ciudad de refugio, que eres tú, ¿sabes qué? Tenga un camino limpio. ¿Sabes? Podemos decir que nuestro camino está limpio, pero es lo que nosotros decimos. Es lo que nosotros pensamos. Pero ahora, ¿qué piensa la gente de afuera de mí? Esa es la cuestión. Porque conforme a mi corazón, conforme a mi mentalidad, yo digo que estoy bien. Pero la gente de afuera, ¿qué concepto tiene de mí? La gente de afuera puede correr a la ciudad de refugio. La gente de afuera puede encontrar una ciudad abierta. ¿Sabes? Hace un tiempo, para que el agua de vida que viene del Señor, que brota del manantial de vida que es el Señor, fluya a través de nosotros y llegue a aquellos que lo necesitan. Pero hay un problema. Puede ser que un canal, fíjate, un canal puede estar bien hecho, pero si no está conectado adecuadamente, no va a funcionar. Puedes tener un canal, páralo ahí, ¿funciona? No funciona. El canal tiene que estar inclinado ante el manantial, que es el Señor. En otras palabras, tú y yo tenemos que estar de rodillas delante de Dios. El canal no debe de tener obstáculos, no debe de tener piedras como el camino hacia la ciudad. No debe de tener piedras. Porque el canal, si tiene piedras, ¿qué pasa con el agua? El agua se cae a los lados y no corre al objetivo. Por eso es necesario quitar las piedras del camino. Por eso es necesario tener un camino limpio para que aquellos que lo necesitan puedan llegar a su destino. Números 35. Bueno, vamos a ver primero. Juan capítulo 10, versículos 9 y 10. Juan 10, 9 y 10. Yo soy la puerta en el que por mí entrar será salvo y entrará y saldrá y hallará paz.
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense, el Señor es la puerta. Y te voy a decir, la puerta vida. Él es el que da vida. Pero para que tú tengas vida, necesitas entrar por la puerta. Necesitas tener a Jesucristo en tu corazón para poder recibir la vida que el Señor nos da. Números capítulo 35, versículo 16. Y con instrumento de hierro lo hiere, homicida es, el homicida morirá. 35, 16. A ver. 16. A ver. Si con instrumento de hierro lo hiere y muriere de homicida es, homicida morirá. Ajá. Versículo 17. Y si con piedras en la mano que puede dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, o el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere, muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, y él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Ahora, cuando el hombre mata, cuando el hombre hace algo indebido, ¿cómo está su condición? ¿Sabes qué? Cuando tú y yo venimos a la ciudad de refugio, Él nos da algo que no podemos encontrar allá afuera. ¿Sabes qué nos da? Nos da gozo, nos da alegría. Toda tristeza se queda afuera, porque el que mata no está feliz, ¿o sí? El que roba, en el momento sí, la hice, dice. El que nos da alegría es el Señor. Por eso es necesario que tú y yo vengamos a la ciudad de refugio. La gente que nos conoce, la gente que nos ve, puede saber que nosotros estamos como la ciudad de refugio, no para dar la protección, sino para tener un camino limpio para que ellos puedan llegar a la ciudad que es Cristo. Marcos 1:15. Termino con esto. Marcos 1:15. Diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo de Dios se ha acercado. En otras palabras, está diciendo, y lo termina diciendo, arrepentíos. ¿Y qué dice? Convertíos y creed en el Evangelio. ¿Sabes que el tiempo de Dios se ha acercado? Jicotepec necesita una iglesia cristiana. ¿Qué necesita Jicotepec? No una iglesia de nombre. Una iglesia que reflejemos que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Somos el camino para que la ciudad de refugio pueda funcionar. ¿Sabes qué? Tú conoces tu condición. O posiblemente tú estás aquí y no sabes todavía que hay una ciudad de refugio. Yo quiero decirte que en el Señor puedes ser bendecido. Quiero decirte que en el Señor, así es que en Él podemos tener bendición. Yo te invito a que te pongas de pie en esta tarde, o en esta mañana. Y que podamos decirle al Señor, Señor, guíame para hacer el camino para la ciudad de refugio. Guíame, enséñame para hacer el canal para que otros reciban el agua de vida. Guíame y enséñame para ser un hijo tuyo viviendo en la ciudad de refugio que tú has dado a nosotros, porque tú eres el Rey y tú eres el Señor. Padre,
te honramos, te alabamos y exaltamos tu nombre. Y yo te pido, Dios, que tú toques a cada uno de mis amigos, cada uno de los que nos ven por el internet, cada uno que nos ven a través de esta página. Bendícelos, Señor. Tócalos, papá. Mira, Señor, que ellos puedan conocer el camino para llegar a la ciudad de refugio. Que ellos puedan, Señor, tener esa bendición de ser llamados tus hijos. Tócalos, papá. Mira, Señor, que todo vendaje espiritual que está puesto sobre sus ojos se ha quitado, Señor, para que ellos puedan ver tu grandeza, para que ellos puedan ver tu poder, para que ellos puedan ver la gloria tuya, Señor, que puede tocar sus vidas, que puede tocar sus corazones, que puedes darles la bendición que ellos necesitan. Tócalos, papá, bendícelos en el nombre de Jesús. Y aquí a la iglesia, Señor, te pido que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los fortalezcas, que les des sabiduría, que les des bendición, que les des fortaleza y que también, Señor, ellos puedan limpiar ese camino para que